otro episodio de Círculo de Mujeres, un espacio seguro para ser reales y crecer juntas. Hoy vamos a hablar de un tema que muchas veces tratamos de evitar y es los fracasos. Como mujeres a veces sentimos que no podemos fallar o bien que debemos sostenerlo todo y que equivocarnos es sinónimo de no ser suficientes. A ver, pero la resiliencia no es negar el dolor, es tener la valentía de volver a levantarte. Así que hoy sabemos que va a ser un tema súper poderoso, sabemos que va a ser un tema que tiene muchísimo para dar y para que podamos aprender. Y yo quisiera empezar con esto. ¿Qué mensajes aprendimos desde niñas sobre equivocarnos o fallar? Claro, un tema tan poderoso nuevamente, mi querida Dianita, este día. Y si nos vamos a nuestra niñez, ¿será que se nos permitió fracasar? ¿Será que se nos permitió llevar una mala nota de la escuela, del colegio? ¿Se nos permitió errores en la vida? Hagámonos esa pregunta. Porque acá radica el tema del fracaso. Y el tema del fracaso, al final, es una escuela. Entonces, si nosotros mismos vemos el fracaso como un castigo, empezamos nosotros a castigarnos a nosotros mismos. Entonces, hagamos este análisis, tanto cómo fuimos nosotros educados y cómo estamos educando. Wow. ¿Cómo estamos educando a esta nueva generación? ¿Cómo estamos nosotros viendo también en nuestra propia vida el fracaso? Porque el primer elemento que resurge es la culpa. Uh-huh. Es la culpa y esta culpa muchas veces no nos deja avanzar. Entonces preguntémonos, ¿estamos permitiendo el fracaso como un aprendizaje? ¿O lo estamos nosotros mismos viendo como un error que nos genera culpa? Uh-huh. Esta es la primera parte que debemos de cuestionarnos, Dianita, porque creo que si vemos nosotras mismas, nuestra propia niñez, nosotras mismas nuestro transitar, yo te puedo decir al día de hoy, wow, tengo una gran escuela en fracasos, una gran escuela en fracasos, pero el día de hoy yo le doy gracias a Dios por cada uno. Uh-huh. Porque cada uno me ha hecho la mujer que soy, uh-huh. Me ha enseñado. Entonces, vemos el fracaso como parte del aprendizaje. Wow. Porque si no lo estamos viendo como un aprendizaje, nos va a generar culpa. Esta es la primera parte que quiero que analicemos en nuestra propia vida. Bueno, si me pongo a analizarlo, realmente el fracaso nunca fue aceptado, o sea, nunca era parte ni siquiera de la mesa, por así decirlo, de nuestra casa, ¿verdad? Porque si me voy a lo más pequeño, se nos exige desde pequeños las notas, ¿verdad? Por ejemplo. O desde pequeños cuando uno practica un deporte. Claro. Uno va por el primer lugar. Claro. Y todo el mundo dice, ¿verdad? Todo el mundo olvida el segundo lugar. Pero sí. El segundo lugar no es un fracaso, ¿verdad? Sí. Y creo que desde pequeños vivimos en una generación que no se nos permite lo que es el fracaso, lo que es el temor a equivocarse, uh-huh. Lo que es el decir, bueno, si me equivoco estoy creciendo, o si me equivoco es porque realmente alguien es mejor que yo. Claro. Y creo que ahí nos damos cuenta que todos no lo hemos manejado muy bien. Sí. Y ahí es cuando ya siendo grandes, pues hoy en día nos cuesta aceptar que hay cosas que no podemos hacer. Nosotros viajamos a un país con mi familia que me encantaba su forma de educar. En ese país, los colegios no tienen cuadro de honor. Y es porque no le quieren enseñar a los niños que las notas definen quiénes son. Y no les quieren enseñar a los niños que por una nota a alguien lo hace superior a ti. Buenísimo. Cuando yo de verdad entendí esa estructura, dije yo, wow, o sea, si fuéramos en la vida. Exacto. ¿Verdad? Si personalmente, pues uno siempre buscaba como que ganar,
¿verdad? Yo siempre buscaba, mi meta para salir del colegio era salir en cuadro de honor y con medallas, o sea, y me esforcé para hacerlo. Pero realmente disfruté el proceso. O solo lo hice porque necesitaba hacerlo, porque era parte de la conversación. Entonces, creo que si nos vamos desde pequeños, Violeta, muchas vivimos en una generación donde no se nos permitía. Sí. Pero, ¿cómo afectó eso? Sí. ¿Cómo me afecta a mí ahora de adulta no haber tenido esa posibilidad? Claro, y si nos damos cuenta en nuestro presente, esto se replica. Primero se replica en nuestra vida. No aceptamos nosotras primero el fracaso, porque eso nos fue enseñado que no teníamos que aceptarlo. Primeramente en nuestra vida y segundo en los que nos rodean. Precisamente en cierta fase que estoy, mis hijos tienen 22 años, gemelos. Alguien me preguntó esta semana y me dijo una pregunta poderosa, me dijo, ¿por qué temes que tus hijos fracasen? Wow. Y yo dije, Violeta, siéntate a pensar en esa pregunta. Hice el ejercicio, porque suelo hacerlo. Y efectivamente empecé a hacer el ejercicio y dije, no, si no es tanto que me va a afectar a mí, me va a afectar lo que digan los demás de ese fracaso. ¿Qué estoy yo evitando que mis hijos tengan su propio aprendizaje? Y también los estoy condenando a que el fracaso es algo malo. Sí, de una vez. Es algo malo. Entonces me cuestioné y trabajé en esto en mí. Y segundo, fue muy liberador. Platiqué con cada uno de ellos y lo liberé. Wow. Y le dije, la decisión que vas a tomar, tanto en tus aciertos como en tus derrotas, yo te amaré. Ah, qué lindo. Porque yo no te amo si fracasas o no fracasas. Yo te amo porque soy tu mamá. Pude ver el rostro primeramente de mi hija y me abrazó. Y sentí una liberación tanto de mí como de ella. Entonces preguntémonos a nosotras, ¿estamos nosotras aceptando el fracaso como una experiencia de vida? Porque hoy yo te puedo decir que después de tantos fracasos, tengo mucho que regalarte. Yo puedo regalarte hoy en decirte, ¿sabes? Ahí donde fallé, no hagas esto. Eso se llama aprendizaje, experiencia. Wow. Entonces tengo mucho que regalarte a través de esos fracasos. Así que el fracaso es un regalo también. Wow, creo que lo hacías totalmente distinto pues a lo que uno va viviendo, ¿verdad? Porque pues yo me recuerdo, ¿verdad? Que hasta en el colegio era como, las retrasadas, literal. Sí. Se llama cuando uno pierde las clases, dejaste una retrasada. Imagínate. O sea, ya te estás como que poniendo esos títulos que uno mismo lo está diciendo. Sí. En mi caso, mi hija hace homeschool y ella no sabe qué nota tiene. Claro. Nunca ella cuando hace sus exámenes los reviso y los revisa el colegio y todo. Sí. Y nunca le muestro la nota. Claro. Obviamente cosas que necesitamos reforzar, las reforzamos. Sí. Pero le he querido demostrar que una nota no define ni su conocimiento ni quién ella es. Qué hermoso. Porque a mí sí me pasó, o sea, yo me recuerdo que yo estudiaba para el examen, pasaba el examen y yo no me recordaba nada de lo que era. Lo mismo conmigo. Entonces entendí que el fracaso realmente lo único que me estaba haciendo era empujarme a lograr algo, pero no estaba disfrutando el proceso. Sí. O sea, creo fielmente que cuando aprendemos que el fracaso es parte del proceso, por ejemplo, si miramos todo nuestro alrededor, Violeta, tiene un cambio, ¿sí? Los animales pasan por un proceso de nacen, crecen, se reproducen, mueren. Claro. Las plantas, ¿verdad? Todas nacen desde una semilla, pero ¿qué pasa? Hacen su gran árbol, sus hojas están hermosas, llega un momento en el que las hojas caen. Sí. Y uno creería ahí que es el momento de su fracaso. Pero realmente toda la naturaleza está hecha para que cuando termine su tiempo, caiga y vuelva a hacer esa semilla que vuelve a levantar otra vez. Por supuesto. Y entonces todos miramos, aquel pelón, ese árbol peloncito, pobrecito. Sí. No, está en su mejor momento para volver a levantarse y dar fruto. Sí. ¿Verdad? Sí. Mencionaste una palabra muy clave que es cambio. En los fracasos
siempre, siempre existe la faceta del cambio. Porque si yo me detengo y digo, bueno, esto no dio el resultado, porque ¿qué es un fracaso? Ajá. Pues no lograr una meta, no lograr un resultado esperado, ¿verdad? Si lo ponemos en una nota, lo ponemos en un proyecto, lo ponemos en nuestra vida personal, en un matrimonio, en un noviazgo, en cualquier emprendimiento. ¿Qué es un fracaso? Pues no cumplir con la meta esperada. ¿Qué sucede si yo me detengo y solamente veo que fracasé? Y me quedo ahí estancada. Normalmente lo que el fracaso me pide es cambio. Pero te quiero decir que al día de hoy, cuando yo doy el tema de gestión al cambio en las empresas, el 90% no está dispuesto a un cambio. Uy. Porque ¿qué nos marca? La comodidad. Sí. La comodidad pues es sabrosa, ¿verdad? Y quiero estar aquí lo más cómodo. Sí. Ya. ¿Qué genera el cambio? El cambio siempre genera acción, Okay. genera movimiento. No existe ningún cambio sin movimiento. Ahora bien, ¿estaré dispuesta yo a hacer esos cambios para que el resultado sea diferente? Pero no todos estamos dispuestos al cambio. Wow. Y lo que he notado en mi propia experiencia es que muchas veces el cambio requiere muerte. Requiere muerte a malos hábitos, requiere muerte a deseos. Sí. Pongamos un ejemplo, una situación de deudas. Ajá. Si yo quiero cambios en esa situación y me voy a ver mi estilo de vida, me voy a ver lo que como en el mes, voy a ver varias facetas en qué está saliendo esta plata, en un concepto sencillo, va a requerir muerte. Wow. Va a requerir que yo deje de hacer algo que estoy haciendo que no me está produciendo. Pero no todos estamos dispuestos. Entonces tiene que ver, en el cambio tiene que ver la disposición. Pero tengo que estarme enfocando a que el resultado sea diferente. Me encanta que Einstein dice, ¿usted quiere resultados diferentes? Pues no haga las mismas cosas. Sí. Entonces, a la par del cambio, a la par del fracaso, tenemos que analizar qué cambios debo de hacer. Y dentro de esos cambios, quiero que tengas claro que voy a ir muriendo. Wow. Voy a ir muriendo, pero ¿sabes qué es lo más hermoso? Que al final el fruto va a ser diferente. Qué lindo. Eso va a ser lo más hermoso. Qué bonito. Y entonces aprendemos a ver que realmente el fracaso no es algo malo. ¡No! Nos lo enseñaron como algo malo. Por supuesto. Sin embargo, es algo que te va a ayudar a crecer. Sí. Y si hablamos de dos palabras que vamos a estar hablando el día de hoy, que es el fracaso, pues ya vimos qué es resiliencia. Claro, y tiene mucha relación, mucha relación con el fracaso, porque al día de hoy, en palabras sencillas, ¿no? En conceptos, tiene mucho que ver con levantarse, ¿verdad? Con esta parte de las situaciones adversas que vienen a mi vida. Sí. ¿Cómo me voy a levantar ante ese fracaso? Las personas resilientes tienen la habilidad de poder levantarse y decir, ok, hagamos este análisis que te comentaba hace un momento del cambio. Esa oportunidad que tengo de levantarme. Yo todas las mañanas recuerdo siempre donde dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Sí. Es decir, que los fracasos que tuve ayer, hoy tengo nuevas misericordias, así que yo las voy a tomar esta mañana, pero eso significa la palabra nuevas. ¿Qué significa nuevas? Que no tiene que ser lo mismo. Sí. Y que me voy a levantar, porque eso tiene que ver con la resiliencia, me voy a levantar considerando nuevas las cosas, nuevas, y voy a tomar de esas nuevas. La misericordia de Dios tiene que ver con favores de Dios. Esos favores de Dios para tener y levantarme en contra de todo lo que voy a ver y lo que voy a escuchar. Sí. Porque eso le llevamos nuevamente al tema de deudas.
Yo sé que me va a llamar la persona que va a cobrar. Yo sé que hoy veo mi estado de cuenta y digo, es lo que estoy viendo. Ujú. Pero, ¿cómo me voy a levantar ante lo que estoy viendo? Wow. ¿Cómo me voy a levantar? ¿Y qué cambios puedo hacer para que esta situación sea diferente? Tiene que ver con levantarnos. Qué lindo. Creo que entonces fracaso va ligado a ligado a la palabra oportunidad, porque un fracaso te da una oportunidad. Así es. Una oportunidad te da la oportunidad de ser resiliente, Sí. pero también resiliencia creo que va ligado a, usted lo dijo, resistencia. Háblenos un poquito de eso. Claro. De resistir. De resistir. Mira, tengo una analogía que ha impactado siempre mi vida y la comparto. Y es las palmeras. Uh-huh. Cuando vemos las palmeras, y yo los invito ahí a ver en YouTube, las palmeras cuando están en los fuertes vientos. Uh-huh. La palmera en ese momento tiene que sostenerse de algo. Uh-huh. Tiene que sostenerse cuando los fuertes vientos vienen. Y si tú te vas a ver, se sostiene de sus raíces y del tronco. Uh-huh. ¿De qué nos estaremos sosteniendo en medio de ese momento? Porque la resiliencia es pararte, Uh-huh. pero sostenerte. Sí. ¿De qué te vas a sostener? ¿Dónde están tus raíces? ¿En qué tú tienes plantadas tus raíces? Uh-huh. ¿Dónde está tu tronco? ¿En qué te vas a sostener? Porque los fuertes vientos van a venir. Qué lindo. Y vienen. Sí. Entonces, ¿en qué te vas a parar? Uh-huh. Para esos momentos fuertes. Sí. Así que yo te invito nuevamente y que pienses y digas, ¿en qué me voy a sostener? Uh-huh. ¿En qué me voy a sostener para que esta tormenta, porque si tú ves las palmeras, vienen y las mueven, pero no caen? Sí. Pasa el fuerte viento y ¿qué hacen? Regresan nuevamente a su posición, Uh-huh. regresan a su centro. Sí. Así deberíamos de ser. Pero muchas veces nos quedamos en el piso Uh-huh. y no nos queremos levantar. Sí, no queremos. Y estamos abrazando el fracaso. Y hay personas que tengo el gusto de conocer que tienen años de estar abrazando el fracaso. Wow, qué tremendo. Que en vez de agarrar su centro y cambiar de posición, siguen abrazando el fracaso. A veces el fracaso nos pide cambio de dirección, Uh-huh. nos pide movimiento, Uh-huh. pero no estamos dispuestos a ese cambio. Totalmente. Entonces, si vemos a la palmera y estudiamos a la palmera, nos enseña muchísimo cómo la palmera en esos fuertes vientos es resiliente. Totalmente. ¿Verdad? Y no me quedo ahí. Aparte de eso, pude ver en el estudio que hice que la palmera da el fruto perfecto. Se llama el coco. Uh-huh. Del coco ahora hay muchos productos, Dianita. Sí. Porque el coco tiene agua y tiene carne. Uh-huh. Y esto me lleva a pensar que después de eso daremos buen fruto. Qué lindo. Y tengo varias cosas en mi vida que te puedo compartir donde ahora yo estoy disfrutando de ese buen fruto. Uh-huh. Después de haber cuidado mis raíces, de donde yo me tomé Uh-huh. en ese momento en los fuertes vientos y sobre todo accioné, Wow. caminé. No te detengas en un fracaso, Totalmente. no te detengas. Aférrate como la palmera Ujú. de un centro, Uh-huh. mira dónde están tus raíces Sí. y muévete, Sí. porque el fruto lo darás. Te lo digo con toda certeza. Qué lindo. Creo que primero identificar qué es el fracaso, ¿verdad? Desde dónde se nos fue enseñado, desde dónde lo aprendimos, desde dónde aprendimos pues a vivirlo, ¿verdad? De una manera tal vez errónea, ¿verdad? Sí. Después, entender que el fracaso es una oportunidad para seguir creciendo. Y entonces entendés que el fracaso no es algo malo,
sino que también es algo que debes de aprender a disfrutar, que tal vez cuesta un poco más totalmente, ¿verdad? La prueba viene dura, tal vez en este momento hay alguien que nos está viendo, por ejemplo, y está pasando por un fracaso muy fuerte, ¿verdad? El aprender también a entender qué es lo que estás viviendo de ese fracaso y aprender a resistir como la palmera. O sea, vamos como entendiendo cuál es el fracaso, de dónde nació, qué es lo que tenemos que aprender de él y empezar a resistir con esas voces que te dicen, no, eso es una fracasada, no, el fracaso es malo, no, y entonces estás resistiendo, ¿verdad? Estás siendo como la palmera. Pero hay muchas personas, Violeta, que en ese momento dicen, es que, como usted lo dice, ¿verdad? Están abrazadas a ese fracaso y entonces dicen, es que yo vivo en un círculo vicioso, o sea, yo no salgo de aquí. O sea, mi vida siempre ha sido así, he pasado esta prueba por, no sé, 8, 10 años y sigo en la misma situación. Creo que algo que usted dijo que me gustó muchísimo es movimiento. Así es. Si tú no te mueves, tanto física como espiritualmente hablando, si tú no te mueves desde la posición en donde estás ahorita, en tu fracaso, no va a haber este regreso de la palmera a la posición en donde tendría que estar, que es alineada. Pero ¿qué no nos mueve? ¿Qué no nos deja movernos muchas veces? ¿Verdad? Usted lo dijo muy bien, el miedo a que, no hombre, ya, o sea, ya viví 8 años así, puedo seguir viviendo unos más. El moverme significa desafiarme. Sí. El moverme significa descubrir algo que yo estoy haciendo mal y no lo quiero descubrir. Sí. El movimiento me va a causar que yo necesite hacer acciones diferentes que no estoy acostumbrada. Por ejemplo, decíamos en el podcast anterior los pensamientos, ¿verdad? Sí. El movimiento, si ahorita estás como que resistiendo en la palmera, en ese periodo estás con aquella cosa de tus pensamientos, ya estás acostumbrada a ellos. Sí. Pero si tenés el movimiento, realmente cambias el chip, cambias los pensamientos y eso comienza a alinearte nuevamente a tu centro. Pero creo, Violeta, que ¿qué herramientas podríamos dar a esas personas que en ese momento están en resistir? Pero resisten. ¿Cómo regreso? O sea, por ejemplo, ¿qué herramientas o pensamientos nos ayudan a levantarnos ante una caída sin castigarnos emocionalmente? Porque yo me puedo levantar, pero yo me estoy castigando. Esta fue tu culpa, Diana. Tú no hiciste bien lo que tenías que estar haciendo. No tomaste tal consejo. No, es que tú, por ejemplo, en algún momento, algunas jóvenes, ¿verdad? Te casaste joven. O sea, esta ya es la vida que te tocó. O sea, muchas veces nos castigamos emocionalmente. ¿Qué podemos hacer si en este momento de la vida estamos como en esta resistencia? Tal vez no consigo trabajo, sí, es que no estudié. No, es que no consigo trabajo, sí, es que en el anterior trabajo no sé cuánto. Sí, es que la vida, la situación está dura. Usted hablaba en los podcasts anteriores de cosas que sí puedo manejar y cosas que no puedo manejar. O sea, ¿qué herramientas podemos, creo que me gustaría hablar de esto, qué herramientas podemos como que dar que nos han ayudado a nuevamente regresarnos como la palmera y regresarnos a tener esa alineación perfecta? Claro, qué pregunta también poderosa. Y te voy a hablar desde mi propia experiencia, lo que hago en mi vida personal. Y nuevamente lo que hago es venirme, como tú bien lo dijiste, al centro. Primero me vengo al centro, no para traer culpa. Y te cuento, este tema de culpa lo veo hasta en las organizaciones. Cuando voy a dar capacitaciones le pregunto a los gerentes y les digo, cuando alguien comete un error, dígame qué hace. Y lo que he encontrado es la cultura de culpa. Es decir, tráiganme al que metió las patas, ¿verdad? Sí. Porque con él quiero hablar y empieza la cultura de culpa. Algo que Google está haciendo impactó mi vida hasta mi vida personal. Cuando ellos notan un error, lo que hacen es que se van a una sala que se llama creatividad. Wow. Yo dije, ¿y de dónde? Creatividad. Y lo que hacen es que llaman a todas las personas y les dicen, ok, está pasando esto. Fíjate, no buscan al culpable, sino dicen, está pasando esto. Díganme soluciones. Esto cambió mi forma de verme a mí, mis fracasos, y aún de conversar con mi esposo y mis hijos. Porque antes lo que venía efectivamente era culpa. Y es lo que enseño también en las empresas, a cambiar esta cultura, pero también a cambiar mi cultura, mi propio yo. Sí. Entonces, ¿qué me digo ahora? Me digo, ok, Violeta, enfoquémonos en las soluciones, no en la culpa.
Totalmente. Enfoquémonos. Entonces, ¿qué practico? La solución. Exacto. Y te digo, muchas veces no la tengo en mis manos, tengo que acudir a Dios y le digo, ok, Señor, tú eres mi centro. Dime, Señor, ¿qué tengo que aprender de esto? Porque hay un aprendizaje. Porque si no lo vuelvo a aprender, voy a volver a pasar el examen. Totalmente. ¿Sí? Entonces, mejor dime, Señor, ¿qué tengo que aprender? Ok, Señor, esto sí, aquí me equivoqué, dije esto, no tuve que haber hecho esto, interactué de esta forma, reconozco. ¿Pero para qué? Para hacer un cambio. Sí, totalmente. Y buscar la solución. Entonces tengo que decirle a mi mente, enfoquémonos en la solución. Porque si yo me mantengo en el estado que te decía, abrazando el fracaso, ¿qué estoy abrazando? La culpa. Sí, totalmente. La culpa, y estoy en un estado estático. Hay un estudio en una de las clases que recibí que también impactó mi vida. Y decía este neurocientífico, si usted se queda sin movimiento un día, está muriendo 1000 años. Y yo soy muy preguntona. Entonces vine y le dije, hey, profe, cuénteme. Y me dijo, dentro de tu cuerpo, la inactividad está muriendo desde tu cerebro hasta tus pies. Wow. Así que mantente en movimiento, me dijo. Y yo se lo he creído. Yo cuando no hay movimiento en la empresa, me voy a caminar, salgo al perrito y mantengo un movimiento. Entonces, muévete. Sí. Muévete. Crea la acción. Y mejor aún, en soluciones. Totalmente. Y puede ser que tú me digas este día, Violeta, ya vi todo y no hay solución. Porque hemos vivido esos casos tanto en nuestra vida personal como yo los he escuchado en las sesiones que tengo de coaching, y la he escuchado de los coachees, que son las personas que están en sesiones conmigo, y me dicen, no, ya probé todo. Ya, Violeta, ya no hay aquí. ¿Qué hacemos ante eso? ¿Qué hacemos? Y en ese momento yo siempre recuerdo que Dios dice que para Él no hay nada imposible. Sí. Amén. Yo pasé 9 años recién casada viendo imposibles. Los doctores me dijeron, Violeta, busca inseminación artificial porque para ti no va a haber bebé. Ha sido uno de los casos más impactantes de mi vida que yo te puedo compartir cuando recibes un no. Cuando has probado de todo. Pasamos 9 años con mi esposo en un recorrido que no me alcanzaría este podcast para contarte. Fui tratada por el Espíritu Santo en autoestima en todo sentido. Fui humillada. Tendría mucho que contarte en ese proceso. Y todo, no había solución. Pero recordé esa parte donde dice que para Él todo es posible. Sí. Entonces vine una mañana y le dije, bueno, Señor, ya hice esto, ya hice acá, estuve en movimiento, hice. Ahora te necesito. Cuando empecé a dejarle a Él todo lo que yo ya había hecho, porque sí lo hice, no estuve, le dije, ahora, Señor, te lo dejo a ti, porque tú eres el experto en imposibles. Y solo quiero decirte, tú lo sabes, que no me dio 1, me dio 2. Me lo multiplico. Hermosos, que para la ciencia era imposible, que tienen 22 años y que al día de hoy, para mí ha sido la lección más grande, de que para Dios no hay nada imposible. ¿Qué te puedo decir? Si ya no te puedes mover naturalmente, muévete en el Espíritu. Exacto. Pero muévete. No te quedes en ese estado, porque ese estado te lleva a muerte. Totalmente, Violeta. Y creo que en esto va alineado muy bien al podcast anterior, que también es los pensamientos, ¿verdad? Porque yo me puedo estar moviendo, Violeta. Sí. Pero, por ejemplo, en este proceso que usted vivió del embarazo, usted podía moverse espiritualmente con queja. Sí. Usted, porque creo que hay 2 tipos de movimiento, ¿sí? Algo que aprendí es que la queja, al revés, significa jaque. Wow, claro. Y cuando uno se pone en queja, automáticamente uno está perdiendo el juego.
Sí. Pues te ahorillaron, ¿verdad? Sí. Ya estás a punto de perderlo. Entonces, mientras tú haces queja, haces jaque. Sí. Entonces, creo que es importante mencionar que hay dos tipos de movimiento. Está el movimiento en el corazón correcto, Sí. como está en el movimiento, me estoy moviendo, pero es lo único que me queda. Claro. O sea, yo ya hice nada más, Señor, yo ya hice todo, así que ahora te toca a ti. Pues Entonces, me estoy moviendo, sí. pero no con la actitud correcta. Sí. Entonces, ahí es cuando muchas veces decimos, es que ya hice todo y ora, o sea, busca Sí. espiritualmente. No, es que también ya lo hice. O sea, Sí. ¿con qué corazón, con qué pensamiento realmente te estás moviendo? Claro. Creo que resistir también va a hacerte entender cómo estás por dentro. Por supuesto. Porque al resistir, yo puedo resistir con mis fuerzas, eso quiere decir, con mi enojo, con mi, oye, es que ¿por qué? Yo me lo merezco, yo tuve que haber hecho esto, o sea, yo puedo hacer esto, etcétera, o me muevo y digo, Señor, o sea, yo ya hice todo, ok, ¿qué necesito hacer? Estudiar, ok, me voy a meter a estudiar. ¿Qué necesito hacer? Necesito trabajar, ok, voy a buscar un trabajo. Entonces vas moviéndote como que alineando a la palmera al centro, ¿verdad? Sí. Pero ¿con qué te estás moviendo? Yo creo que es muy importante reconocer con qué nos estamos moviendo. Sí. O sea, entendimos que el fracaso, de dónde viene, entendimos que es importante reconocerlo, trabajarlo, etcétera, y que es una oportunidad y que resistir es la parte, la última parte Sí. que te lleva a esa alineación. Pero cómo estás resistiendo y cómo estás moviéndote, creo que es una clave que te va a hacer salir de ese pensamiento de, es que yo ya he vivido esto todos los años, estoy resistiendo, sí, tengo buena actitud, sí, no. Realmente, ¿cómo están tus pensamientos? Claro. Entonces, creo que es súper importante entender que el movimiento puede ir con una actitud correcta o me estoy moviendo con la actitud que ni modo es lo único que me queda. Dijiste también otra palabra poderosa que es actitud. La actitud, ¿quién la define? Uno de los únicos poderes que tiene el ser humano al día de hoy es que él define su actitud. Sí. Yo defino cómo me levanto. Ajá. Yo defino si te quiero regalar el día de hoy. Sí. Yo defino mi actitud. No la define mi esposo, no la define un jefe, Exacto. no la define una situación, no la debería de definir. Ajá. Entonces la actitud la defino yo. Primeramente, fíjate, volvemos al tema de responsabilidad. Exacto. Yo soy responsable de la actitud. Segundo, quiero rescatar algo que dijiste de la queja. Hay una frase que leí en un libro y dice, la queja trae pobreza. El agradecimiento trae riqueza o trae bendición. Sí. Aprendí esto y dije, ok, Señor, me puedo quejar como tú dijiste en la situación que estoy. Me puedo quejar que este vientre no daba vida. Ajá, exacto. O puedo convertirlo en un agradecimiento porque sé que tú tienes el control absoluto de mi vida. Me encanta. Entonces, ¿qué he aprendido en este transitar? Agradecerle los fracasos. A decirle, gracias, Señor, por eso que pasé. Porque tuve la oportunidad de aprender esto, esto y esto. Y sobre todo, tuve la oportunidad de ver de dónde me rescataste. Sí, exacto. Cuando tú conviertes el fracaso en un agradecimiento, las cosas empiezan a cambiar. Qué hermoso. Cuando tú le agradeces, no solo lo bueno, sino absolutamente todo lo malo que tú puedas ver o estás experimentando. Sí. Muchas veces yo le dije, Señor, gracias porque no me abriste esa puerta de trabajo, porque ahora me entero de tal situación. Exacto. En la parte que estoy ahora, que estoy viviendo una plenitud en tiempo, por decirte, en la parte que estoy viviendo en este año en particular, y yo veo hacia atrás las puertas que se me cerraron, y digo, oh, no, ¿cómo estaría? No sé cómo estaría, pero estoy donde Dios quiere que esté. Qué hermoso. Entonces le agradezco las puertas que se me cerraron, le agradezco aún los fracasos que faltan por vivir, porque esto no ha terminado y no quiero que termine todavía. Entonces, el agradecimiento es una parte vital en ese momento de estar resistiendo. Tú lo dijiste muy bien. ¿Qué actitud vas a tomar? Exacto. Eso depende de ti.
no depende de nadie. Me decía un colaborador, que lo acabo de ver en otra capacitación, me dijo, hay algo que siempre recuerdo de usted. Cuando me toca con el supervisor más malo, siempre digo, hoy no le voy a regalar mi día al supervisor porque es mío. ¡Qué lindo! ¡Qué poderoso! Porque es mío, me dice, ni a mi esposa, ni a mis hijos. Y entonces me dice, me pongo a cantar y empiezo. Y cuando siento, pasó el día. Sí. Pasó el día. Y ya me fui contento. Sí. Tú decides lo que tú quieres regalar. Tú decides si tú quieres regalar pobreza. Wow. Si tú quieres regalar. Yo he decidido vivir en agradecimiento en todo momento, cuando hay y cuando no hay. Así que el agradecimiento es un complemento importantísimo en la actitud ante los fracasos y la resiliencia. Y al final así es como la palmera regresa. Exacto. Regresa al centro y a estar alineada. Qué tremendo lo que aprendimos hoy, de verdad, desde identificarlo, desde realmente darle el término correcto, de saber qué realmente es el fracaso, qué realmente es resistir, pero entender también herramientas de pensamientos, actitudes, con qué actitud lo estoy haciendo, con cuál no. Y como usted dijo, ¿verdad? Al final la palmera va a volver a tener vientos, pero si recordamos estas herramientas, yo creo que va a ser súper importante. Violeta, por último, yo me recuerdo que usted nos enseñó en esto de coaching, un video de un coach que dio la fórmula del ser humano. ¿Quién era? Ah, sí. Es un español. Ajá. Sí, es un español y él habla de vivir con entusiasmo. Exacto. Sí. ¿Y cuál era la fórmula? Y la fórmula de él, vamos a ver si ahorita es actitud más conocimiento. Sí. Sí. Entonces, y lo que al final define, lo que pondera es la actitud. La actitud, es que por eso me encantó. Sí. Yo creo que desde que yo vi esa fórmula, entendí que puedes tener el conocimiento. O sea, puedes estar escuchando este podcast, puedes estar escuchando libros, puedes estar escuchando prédicas, puedes estar escuchando todo. Pero si tu actitud no es la correcta, puedes tener el conocimiento, pero no vas a hacer que en este caso tu palmera te permita superar el fracaso en el que estás pasando en este momento. Así que, tremendo tema el que nos tocó el día de hoy. Así es, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros, aprendiendo. Nosotros también aprendemos junto con ustedes. Equivocarse no te hace menos, te hace más humana. Sientes en ese momento todo lo que tienes que sentir. Te hace humana. Cada caída tiene un propósito, siempre y cuando estés dispuesta a aprender. Siempre y cuando estés dispuesta a agradecer en esos momentos. Dios no te define por tus fracasos. Yo te invito a que leas acerca de la samaritana, una mujer llena de fracasos, pero Dios no la definió por sus fracasos. Dios nos da su gracia, su misericordia cada mañana. Así que yo te invito a que te levantes con una actitud de agradecimiento y de aprendizaje. Nos vemos en el próximo episodio y seguimos creciendo. Por favor, déjanos tus comentarios, te leemos. Nosotros crecemos junto contigo. Esperamos saber de ti. Te vemos en la próxima.